¿Alguna vez has sentido que el destino te lleva a un lugar completamente ajeno a tu realidad? Imagina por un momento la lluvia azotando sin piedad las calles de Buenos Aires y una joven profesora con apenas 22 años subiendo las escaleras del edificio más lujoso que jamás había pisado. Su ropa empapada, su bolso gastado apretado contra el pecho, protegiendo los pocos libros que representan su tesoro más valioso. Esta es Elena Martínez, una maestra de escuela pública del humilde barrio de La Boca, quien está a punto de cruzar una frontera invisible que separa dos mundos que rara vez se encuentran. Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Te ha pasado alguna vez que en un instante, en una decisión aparentemente pequeña, toda tu vida puede cambiar para siempre? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Elena experimentará en ese apartamento de Recoleta cambiará el rumbo de su existencia de maneras que ni ella misma podría imaginar. Elena no va a ese lujoso edificio por casualidad. La necesidad la empuja, facturas acumulándose sobre la mesa, una hermana menor que mantener, sueños de educación que parecen cada vez más lejanos. Un trabajo extra como tutora particular podría ser la diferencia entre mantenerse a flote o hundirse definitivamente. Pero lo que no sabe es que detrás de esa puerta no solo hay una oportunidad laboral, sino un universo completamente diferente al suyo. Victoria Fuentes, una mujer de 60 años que parece llevar la elegancia y el desdén en partes iguales, la recibe con una frialdad que podría congelar el mismo invierno porteño. «Estás atrasada», le dice sin presentarse, evaluándola de pies a cabeza como quien inspecciona un producto defectuoso. La intimidación es inmediata. El mármol bajo sus pies mojados, las obras de arte en las paredes, el silencio opulento que solo el verdadero dinero puede comprar. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque Elena, esta joven aparentemente frágil, guarda dentro de sí una fortaleza que ni siquiera ella reconoce completamente. Cuando Victoria cuestiona su formación incompleta, su experiencia limitada a escuelas públicas municipales, cuando prácticamente le pregunta por qué debería contratarla para enseñar a su nieta, algo cambia en la mirada de Elena. «Porque yo sé lo que es luchar para aprender», responde con una voz que ya no tiembla. «No tuve profesores particulares, no tuve privilegios, no tuve facilidades. Cada cosa que sé la conquisté con esfuerzo, y es exactamente por eso que sé enseñar a niños con dificultades, porque entiendo la frustración, el miedo a decepcionar, el sentimiento de no ser suficientemente inteligente». ¿Puedes sentir el cambio en el ambiente? Esa tensión eléctrica cuando alguien que debería sentirse intimidado se niega a bajar la mirada. Victoria Fuentes arquea una ceja y por un instante, por un brevísimo momento, algo parecido al respeto cruza por sus ojos fríos. Pero este intercambio es solo el principio, porque lo que Elena no sabe es que en cualquier momento la puerta del apartamento se abrirá nuevamente y la persona que entrará cambiará para siempre el curso de su historia. Una presencia que traerá consigo una energía completamente diferente, un hombre cuyos ojos verán en ella lo que nadie más ha visto jamás. Si te conmovió esta historia de amor entre dos mundos diferentes, te invito a suscribirte al canal y formar parte de nuestra comunidad donde compartimos historias que tocan el corazón y nos muestran el poder transformador del amor verdadero. Y es exactamente en ese momento, como si el universo hubiera orquestado cada detalle, cuando la puerta del apartamento se abre. El hombre que entra parece traer
Consigo no solo la humedad de la tormenta, sino una presencia que transforma instantáneamente la atmósfera del lugar. Alejandro Fuentes, 34 años, con un traje azul marino ligeramente mojado por la lluvia y una expresión que revela el peso de 1000 responsabilidades. Lo que sucede en los siguientes segundos escapa a cualquier explicación racional. Cuando sus ojos se encuentran con los de Elena, ocurre algo que ninguno de los dos esperaba. Un reconocimiento inmediato, profundo, casi primitivo. Como si dos almas que han estado buscándose a través de diferentes vidas, finalmente se encontraran. No es atracción física, no es deseo instantáneo, es algo mucho más significativo. Es el reconocimiento de dos personas exhaustas que ven reflejados en el otro sus propios fantasmas, sus propias batallas silenciosas, sus propias soledades. ¿Cuántas veces en la vida experimentamos esas conexiones instantáneas que nos revelan verdades ocultas sobre nosotros mismos? Esos momentos de claridad donde el velo entre dos mundos parece disolverse, mostrando que quizás no somos tan diferentes después de todo. La conversación continúa, pero algo ha cambiado en la dinámica. Victoria presenta a Elena con ese tono que deja claro su posición. Formación incompleta, escuela pública, palabras pronunciadas como si fueran defectos imperdonables. Pero entonces Alejandro hace algo inesperado. Defiende a Elena. Algunos de los mejores profesores que tuve en mi vida eran de escuela pública, mamá. Dice con una firmeza que sorprende a ambas mujeres. Y formación incompleta generalmente significa que la persona está luchando para conquistar algo mientras sobrevive. Eso vale más que cualquier diploma colgado en la pared. Este es un punto de inflexión. Uno de esos momentos decisivos que marcan el comienzo de una transformación. Elena mira a Alejandro con genuina sorpresa. No está acostumbrada a que alguien en posición de poder valore su lucha, que comprenda el significado de sus esfuerzos diarios. Y esta defensa inesperada planta una semilla de algo que podría florecer en territorios inexplorados. Cuando Victoria se retira, dejándolos solos para conversar, el viaje hacia la intimidad comienza. En el escritorio privado, alejados de miradas juzgadoras, la conversación entre ellos fluye con una naturalidad que desafía la distancia social que debería separarlos. Hay autenticidad en cada palabra, una sinceridad que rompe protocolos y expectativas. El trabajo es tuyo, si lo quieres, dice Alejandro. Finalmente, después de un intercambio que ha revelado más de ambos de lo que cualquiera hubiera planeado. 3 veces por semana, 2 horas cada vez. Voy a pagar el doble de la tarifa que pediste. Elena parpadea, confundida. No pedí ninguna tarifa aún. Y entonces, algo mágico sucede. Una pequeña sonrisa curva los labios de Alejandro, una grieta en la armadura del empresario implacable. Exactamente. Por eso voy a pagar el doble. Lo más fascinante de los encuentros que cambian nuestra vida es que a menudo vienen disfrazados de situaciones cotidianas. Y fue precisamente durante una de esas conversaciones aparentemente rutinarias que Elena decidió revelar una parte de su alma que pocos conocían. Alejandro le había preguntado, con genuina curiosidad, por qué había elegido la enseñanza. Una pregunta simple que desencadenó una revelación profunda. Cuando tenía 7 años, comenzó Elena con una voz que se transformaba mientras hablaba, tuve una profesora que vio que yo tenía hambre. No solo de comida, sino de todo. Atención, cuidado. Alguien que creyera que yo podía ser más que una estadística de niña pobre. Sus ojos brillaron con la memoria. Y ella me dio libros. Me mostró que había un mundo entero más allá de mi barrio, de mi miedo, de mi pobreza. Y decidí que si algún día tenía la oportunidad, haría eso por otros niños también. Alejandro la observó en silencio.
Y Elena pudo ver emoción genuina en sus ojos. Tu profesora estaría orgullosa de ti, dijo suavemente. Y esas palabras, tan simples, tan sinceras, se convirtieron en un puente invisible entre sus dos realidades. Las primeras 3 semanas de trabajo en la casa de los Fuentes fueron una danza cuidadosa de límites y descubrimientos. Elena llegaba puntualmente con sus libros y materiales, estableciendo poco a poco un espacio seguro para Lucía, una niña de 10 años cuyos enormes ojos parecían cargar preocupaciones demasiado grandes para su edad. La pequeña mantenía una postura rígida durante las clases que hacía que Elena quisiera abrazarla y decirle que estaba bien cometer errores, pero sabía que primero necesitaba ganar su confianza. Victoria siempre estaba presente, como una sombra elegante circulando por el apartamento, apareciendo de repente para verificar el progreso con aquella mirada evaluadora que hacía sentir a Elena como si estuviera en un examen interminable. No era cruel exactamente, pero su frieza mantenía a todos en estado de alerta constante. Y entonces comenzó algo inesperado, algo que revelaría la verdad oculta tras las formalidades. El primer mensaje apareció en la 3ª clase. Elena había dejado un informe sobre el progreso de Lucía sobre el escritorio, como habían acordado. Cuando llegó a la siguiente sesión, encontró una nota adhesiva en su material. Elena, gracias por el informe detallado. Lucía mencionó que la hiciste reír durante la clase. No sé qué hiciste, pero continúa. Ella necesita más risas en su vida. La letra era fuerte, inclinada, apresurada. Tan reveladora como las palabras mismas. Elena guardó la nota sin saber exactamente por qué, colocándola entre las páginas de un libro, y así comenzó un intercambio silencioso que se convertiría en el diario secreto de 2 almas que no podían expresar en voz alta lo que comenzaban a sentir. Lo que se estaba gestando en esas notas iba mucho más allá de las palabras escritas. Era el inicio de una comunicación más auténtica que cualquier conversación que hubieran tenido cara a cara. Porque a veces necesitamos la distancia del papel para atrevernos a ser realmente sinceros. Si alguna vez has guardado una nota o mensaje que significó mucho para ti, escribe en los comentarios. También tengo palabras guardadas. Y es aquí donde el intercambio de notas, esa danza silenciosa de palabras escritas, comienza a revelar las grietas en la aparente perfección de la vida de los Fuentes. Fue durante la 5ª semana cuando Elena, guardando el material después de la clase, escuchó algo que no debería haber escuchado: voces alteradas provenientes de la sala principal. Victoria y Alejandro en una discusión que revelaba las sombras detrás del brillo. «No puedes continuar así, Alejandro», decía Victoria con voz alterada, una preocupación genuina filtrándose a través de su habitual frialdad. «Trabajando hasta el agotamiento, asumiendo todos los problemas de la empresa solo. Vas a colapsar. Madre, por favor». «Ahora no», respondía él, la tensión evidente en su voz como una cuerda a punto de romperse. Elena sabía que no debería estar escuchando esta revelación privada, pero sus pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse. Y entonces, como un rayo que ilumina un cielo oscuro, comprendió que el hombre que le había dado trabajo, que defendía profesores de escuela pública, que le dejaban notas sobre risas necesarias, estaba librando sus propias batallas invisibles. La conversación tomó un giro inesperado cuando mencionaron un nombre: Daniela. «Ella quiere hablar contigo», insistía Victoria. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. El destino, con su misteriosa precisión, eligió ese momento para que Elena presenciara el pasado de Alejandro materializándose en el presente.
Mientras intentaba salir discretamente, se encontró frente a una escena que preferiría no haber visto. Alejandro de pie cerca de la ventana, los hombros tensos y sentada en el sofá, junto a Victoria, una mujer que solo podía describirse como deslumbrante. Daniela tenía unos 30 años, cabello rubio perfectamente peinado, vestido de diseñador que abrazaba un cuerpo claramente esculpido en gimnasios caros. Miró a Elena con esa curiosidad desinteresada que se reserva para objetos decorativos recién adquiridos. «Oh», dijo con una voz suave que de alguna manera lograba sonar condescendiente, «tú debes ser la profesora». Alejandro mencionó que contrató a alguien para Lucía. El ambiente se volvió denso, cargado de historias no contadas y heridas aún abiertas. La forma en que Alejandro defendió a Elena frente a los comentarios mordaces de Daniela reveló más sobre su carácter que todas las notas intercambiadas hasta entonces. Fue después de este incómodo encuentro, cuando Elena estaba esperando el ascensor para marcharse, que ocurrió el verdadero punto de inflexión. Alejandro la alcanzó visiblemente agotado, y por primera vez la máscara del empresario exitoso se deslizó completamente, revelando al hombre vulnerable que había debajo. «Mi empresa está enfrentando problemas», comenzó Alejandro, las palabras saliendo como una confesión largamente contenida. «Un competidor está intentando sacarnos del mercado y estamos en negociaciones delicadas para una fusión que puede salvar todo o destruirlo todo. Trabajo 18 horas diarias. Y mientras tanto, mi exesposa, que me traicionó con mi mejor amigo y socio hace 2 años, aparece queriendo conversar, queriendo explicaciones. Y es precisamente en estos momentos de fragilidad compartida donde se construyen los puentes más sólidos entre 2 almas. Después de aquella confesión sobre su empresa y su exesposa, algo cambió en la dinámica entre Elena y Alejandro. Las máscaras sociales habían caído, y lo que quedaba era simplemente la verdad desnuda de quiénes eran realmente. «Mi padre nunca creyó en mí», confesó Alejandro con una voz tan vulnerable que Elena apenas podía reconocerla como la del poderoso empresario. «Dijo que yo era débil, que nunca sería más que un soñador fracasado. Así que construí una empresa tecnológica valorada en miles de millones, solo para demostrar que estaba equivocado». Hizo una pausa y la ironía de su siguiente frase contenía todo el dolor de una vida buscando aprobación. «Y lo irónico es que murió antes de que pudiera probárselo. Infarto fulminante, hace 3 años. Y ahora estoy atrapado en esta rueda de hámster, corriendo y corriendo, intentando probar algo a un fantasma que nunca se preocupó». Elena sintió lágrimas formarse en sus ojos, reconociendo en esas palabras el eco de su propia historia. «Mi padre tampoco creía en mí», compartió, sorprendiéndose a sí misma por revelar algo tan íntimo. «Decía que estudiar era una pérdida de tiempo para una chica pobre, que debería buscar un marido pronto y dejar de llenarme la cabeza con sueños imposibles». Lo que sucedió a continuación fue uno de esos raros momentos de reconocimiento total entre 2 seres humanos. Alejandro la miró sin juzgar, sin compadecer, solo con pura comprensión. «No te odies por sentir alivio», le dijo, adivinando lo que Elena no se había atrevido a expresar. «A veces, las personas que nos aman también son las que más nos lastiman». Esta revelación compartida creó un espacio sagrado entre ellos, un territorio donde las diferencias sociales se desvanecieron completamente. Ya no eran el millonario y la profesora de escuela pública. Eran simplemente 2 personas que entendían el peso de cargar con las expectativas de quienes deberían habernos protegido. Suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas historias que, como la de Elena y Alejandro, nos recuerdan que el amor auténtico puede superar cualquier barrera social o económica.
Fue entonces cuando Elena se atrevió a pronunciar las palabras que cambiarían el rumbo de todo. «Tú me haces sentir vista», dijo con voz ronca por la emoción contenida. «Tus notas, la forma en que hablas de Lucía, cómo defendiste a los profesores de escuela pública ante tu madre, me haces sentir que importo, y yo, no, estoy acostumbrada a eso». Alejandro cerró los ojos por un momento, como si las palabras lo hubieran tocado en un lugar profundo y vulnerable dentro de sí mismo. Cuando los abrió nuevamente, había una intensidad en ellos que hizo que Elena contuviera la respiración. Elena pronunció su nombre con tal cuidado, con tanto peso, que algo se movió dentro de su pecho. «Yo no debería decir esto. Trabajas para mí. Hay diferencia de edad. 1000 razones por las que esto es inadecuado, pero necesito que sepas, tú también me haces sentir visto, y no me sentía así desde hace años». El pasillo estaba completamente silencioso. Elena podía oír su propio corazón latiendo, podía sentir la sangre pulsando en sus venas, podía sentir el mundo entero reduciéndose a ese momento. Alejandro levantó la mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse, pero ella no se alejó. Tocó su rostro suavemente, el pulgar trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. «Dime que pare», murmuró. «Por favor, Elena, dime que pare y pararé». Pero Elena no dijo nada. Si alguna vez has sentido que una simple mirada, un simple gesto, cambió el curso de tu historia personal, escribe en los comentarios. También viví mi momento decisivo. En aquel corredor silencioso, cuando sus labios finalmente se encontraron, algo cambió para siempre entre Elena y Alejandro. No fue solo un beso, fue una declaración silenciosa, una promesa, un salto al vacío, que ambos decidieron dar juntos. Pero incluso en los momentos más mágicos, la realidad encuentra su manera de filtrarse. Cuando finalmente se separaron, respirando agitadamente, la conciencia de las complicaciones que enfrentaban descendió sobre ellos como una sombra persistente. «Tenemos que establecer reglas», dijo Alejandro con esa mezcla de ternura y practicidad que lo caracterizaba. «Límites por Lucía, por mi madre, por tu reputación». «¿Qué tipo de reglas?», preguntó Elena, sintiendo cómo el latido de su corazón comenzaba a normalizarse. «Nada frente a Lucía o Victoria, nada que comprometa tu trabajo aquí», respondió él. Y luego, con una vulnerabilidad que contrastaba con su imagen de empresario implacable, añadió: «Y necesitamos ir despacio, muy despacio, porque no quiero estropear esto. Eres demasiado importante para mí». Es fascinante cómo las relaciones más profundas a menudo comienzan con estos pactos silenciosos, con estas fronteras autoimpuestas que paradójicamente crean el espacio seguro donde el amor puede florecer. Durante las 3 semanas siguientes, su relación se convirtió en un ejercicio de creatividad y discreción. Elena y Alejandro encontraban formas sutiles de estar cerca, una mano que rozaba la suya cuando se cruzaban en el pasillo, miradas que duraban un segundo más de lo apropiado, mensajes de texto a medianoche que decían cosas simples como «estoy pensando en ti» o «dejaste tu perfume en el aire y ahora no puedo dejar de sonreír». Se encontraban cuando podían, siempre en lugares discretos donde nadie los reconocería. Una caminata temprano en el jardín botánico un domingo cuando apenas había gente, un cine en un centro comercial distante donde podían ser simplemente una pareja más, la casa de tía Carmen, donde podían ser ellos mismos sin pretensiones. Pero en el universo de las relaciones clandestinas hay una verdad ineludible. Los secretos tienen fecha de caducidad, y para Elena y Alejandro, ese momento llegó en una tarde de martes, durante la clase con Lucía. La niña estaba animada. Había terminado un ejercicio particularmente difícil de matemáticas
cuando Victoria entró en el estudio con una expresión que Elena nunca había visto antes. Había algo frío y calculador en sus ojos que hizo que Elena sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Lucía, querida, ¿puedes ir a tu habitación? Necesito hablar con la profesora Elena en privado», dijo Victoria con una falsa dulzura que no engañaba a nadie. Cuando la puerta se cerró, tras la niña, Victoria se volvió hacia Elena con ojos que eran puro hielo. «¿Hace cuánto tiempo tú y mi hijo están teniendo una aventura?» El mundo se detuvo. Elena sintió la sangre drenar de su rostro como si cada gota hubiera decidido abandonarla en ese preciso momento de vulnerabilidad absoluta. «Victoria, no sé de qué está hablando», intentó, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. «No me insultes tratándome como idiota», cortó Victoria, su voz baja pero afilada, como una navaja. «Tengo ojos, veo cómo se miran, y esta mañana vi un mensaje en el teléfono de él cuando estaba sobre la mesa. Un mensaje tuyo». La confrontación con Victoria no fue solo un momento de tensión, fue un punto de inflexión que obligó a Elena a enfrentar sus propios miedos. Cuando Victoria insinuó que Elena estaba utilizando a Alejandro para asegurar su futuro financiero, algo se quebró dentro de ella. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a derramarlas frente a aquella mujer. «No se trata de dinero», afirmó con voz temblorosa pero decidida. «Nunca se trató de dinero, ni siquiera quería que esto sucediera, pero sucedió, y yo me preocupo por él. De verdad». Lo que Victoria dijo a continuación reveló una dimensión completamente nueva de la situación. «¿Sabes que Alejandro está en negociaciones delicadas para salvar su empresa? Está tratando con inversores conservadores, personas que se preocupan por las apariencias, por la reputación. Si descubren que está teniendo una relación con una empleada más de 10 años menor que él, reconsiderarán todo». Cuando Alejandro encontró a Elena minutos después, pudo ver inmediatamente que algo andaba mal. Ella le contó todo sobre las acusaciones, sobre el intento de soborno, sobre las negociaciones de la empresa. El rostro de Alejandro se transformó mientras escuchaba, pasando del shock a la indignación y finalmente a una determinación serena que Elena nunca había visto antes. «No te voy a dejar ir», dijo, firmemente tomando las manos de Elena entre las suyas. «No después de finalmente encontrar algo real. Encontraremos una forma. Siempre hay una forma». «¿Y si no la hay?», preguntó Elena, dando voz a su miedo más profundo. «¿Y si tienes que elegir entre la empresa o yo?». «Entonces te elijo a ti», respondió Alejandro sin titubear, con una certeza que desafiaba toda lógica. «Siempre te elijo a ti». Pero el universo parecía decidido a poner a prueba la solidez de esa promesa. Al día siguiente, mientras terminaba la clase con Lucía, Elena escuchó voces alteradas provenientes de la sala. Una pertenecía a Alejandro, la otra, masculina y desconocida, sonaba furiosa. Cuando intentó salir discretamente, se encontró cara a cara con un hombre que bloqueaba deliberadamente su camino. «Así que tú eres Elena», dijo él, mirándola como si fuera un espécimen bajo un microscopio. «La famosa profesora que tiene a mi hermano haciendo locuras». Gabriel, el hermano mayor de Alejandro, emanaba una autoridad fría y calculadora que contrastaba con la calidez que Elena había llegado a asociar con Alejandro. ¿Sabes cuánto tiempo me llevó convencer a los inversores del Grupo Mendoza para que consideraran la empresa de mi hermano? 3 años, continuó Gabriel, bloqueando su camino como quien establece un territorio. 3 años de almuerzos, cenas, construir confianza. Y ahora descubro que Alejandro está arriesgando todo eso. ¿Por qué? Por una aventura con una chica que apenas salió de la adolescencia. Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para hacer dudar a Elena de la veracidad de su conexión con Alejandro.
¿Era posible que todo lo que habían compartido fuera tan frágil que pudiera desmoronarse ante la primera prueba real? Fue entonces cuando Alejandro apareció, el rostro enrojecido por una ira que Elena nunca había visto en él. Lo que siguió fue una revelación que cambiaría el curso de todo. «No es una aventura», gritó Alejandro, su voz resonando en el apartamento con una intensidad que hizo que incluso Gabriel diera un paso atrás. «Yo amo a Elena y no voy a renunciar a ella porque todos ustedes tienen miedo de lo que la gente va a pensar». Esa declaración pública de Alejandro, ese «yo amo a Elena», dicho a voz en cuello frente a su familia, marcó un antes y un después en su relación. Ya no era un secreto compartido en la intimidad de notas escondidas o miradas robadas. Era una verdad expuesta, vulnerable y poderosa a la vez. Cuando finalmente se encontraron a solas, algo había cambiado entre ellos. No era solo el reconocimiento público de sus sentimientos, sino una nueva determinación que brillaba en los ojos de Alejandro. «Tengo una propuesta», le dijo mientras sus dedos acariciaban suavemente los de ella. Había una chispa en su mirada, ese brillo que aparece cuando tomamos decisiones que nos llevan más allá de nuestras zonas de confort. Un fin de semana, solo nosotros dos, lejos de todo esto, lejos de mi familia, lejos de la presión. Un lugar donde podamos simplemente ser Alejandro y Elena sin todo lo demás. Elena sintió mariposas explotar en su estómago. Un fin de semana significaba más de lo que habían compartido hasta ahora. Significaba una intimidad que la asustaba y atraía al mismo tiempo, un territorio inexplorado donde las máscaras sociales caerían completamente. «Hay un lugar en Tigre», continuó él, «una posada pequeña que pertenece a un amigo, silenciosa, privada, perfecta, sin presión, Elena», añadió, rápidamente al notar su duda. «Habitaciones separadas, si lo prefieres. Solo quiero tiempo contigo, tiempo real, sin interrupciones. Hay momentos en la vida donde nos encontramos en encrucijadas que definen quiénes somos y quiénes decidimos ser. Para Elena, este era uno de esos momentos cruciales. Podía seguir el camino seguro, el de siempre, el que la había mantenido protegida, pero también limitada. O podía dar un salto de fe hacia lo desconocido, hacia una posibilidad de felicidad que nunca había considerado alcanzable para alguien como ella. Elena respiró profundo y asintió. «Está bien, vamos». La sonrisa que Alejandro le dio fue como el sol naciendo después de la noche más oscura. La besó nuevamente y Elena se permitió hundirse en ese momento, olvidar todas las complicaciones, todas las dudas, todos los miedos. Por una vez en su vida, Elena Martínez iba a elegir la felicidad en lugar de la cautela, el riesgo en lugar de la seguridad, el corazón en lugar de la razón. El viernes llegó más rápido de lo que Elena esperaba. La noche anterior, mientras preparaba una pequeña maleta con ayuda de su hermana Sofía, las dudas volvieron a asaltarla. «¿Estás segura de esto, hermana?», preguntó Sofía mientras doblaba cuidadosamente una blusa para colocarla en la maleta. Su rostro adolescente reflejaba una mezcla de emoción y preocupación. «O sea, sabes lo que significa un fin de semana, ¿no?». Elena sintió su rostro enrojecer. Él dijo que no hay presión, habitaciones separadas, sí. «Y quiero». Sofía la miró con esa sabiduría irritante que los adolescentes a veces poseen, esa comprensión intuitiva de las emociones humanas que parece surgir de ninguna parte. «Pero, ¿tú quieres habitaciones separadas?». Elena no respondió a la pregunta de su hermana, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. La verdad era que no sabía lo que quería, o quizás lo sabía perfectamente, pero temía admitirlo incluso ante sí misma. Cuando Alejandro tocó el timbre al día siguiente, la
Resolución en los ojos de Elena sorprendió incluso a Sofía. A veces, las decisiones más importantes de nuestra vida se toman en el silencio de nuestro corazón, mucho antes de que nuestra mente las reconozca. El viaje hacia Tigre transcurrió en una burbuja de anticipación y conversaciones ligeras, ambos evitando cuidadosamente el elefante en la habitación, lo que significaba realmente este escape. Cuando finalmente llegaron a su destino, Elena contuvo la respiración. La posada era exactamente como Alejandro la había descrito, pequeña, encantadora, escondida entre árboles antiguos en una calle tranquila. La construcción de estilo colonial, con paredes blancas, ventanas de madera pintadas de azul y un porche cubierto de enredaderas floridas, parecía sacada de un cuento de hadas que Elena nunca se había atrevido a protagonizar. El dueño, un señor de unos 50 años llamado Don Antonio, los recibió con una cálida sonrisa que contenía ni un ápice de juicio, solo genuina hospitalidad. «Alejandro, hijo mío, ¿cuánto tiempo?», saludó con afecto. «Y esta debe ser Elena». La forma en que Alejandro la presentó con orgullo, sin vacilación ni vergüenza, hizo que algo se derritiera dentro de ella. «He preparado la cabaña de los fondos para ustedes», mencionó don Antonio mientras los guiaba por un sendero de piedras. «La más privada, como pediste, Alejandro. Cabaña singular». Elena sintió mariposas explotar en su estómago. Cuando don Antonio los dejó solos en aquel refugio oculto, tras el edificio principal, con su sala acogedora, chimenea encendida y a través de una puerta entreabierta, una cama doble cubierta con una colcha artesanal, el peso de la realidad cayó sobre Elena como una ola. «Sobre la cama», comenzó Alejandro, notando inmediatamente su mirada. «Está todo bien, Elena. No hay expectativas. Podemos simplemente dormir, conversar toda la noche, hacer lo que te haga sentir cómoda». Lo que siguió fue un baile delicado de proximidad y distancia. Cenaron la comida que don Antonio había preparado, conversaron frente a la chimenea, compartieron historias de infancia, sueños aplazados, miedos nunca confesados. Y con cada palabra, con cada risa compartida, las barreras invisibles se desvanecían un poco más. Fue Elena quien finalmente cerró la distancia entre ellos, sorprendiéndose a sí misma con su propia audacia. Sus besos, inicialmente tímidos, se transformaron en un lenguaje nuevo que sus cuerpos aprendían juntos. Cuando finalmente estaban sin ropa, y piel contra piel, Elena sintió una mezcla de miedo y deseo que la hizo temblar. Alejandro lo notó inmediatamente. «¡Hey!», dijo suavemente apartando el cabello de su rostro. «¿Todavía está todo bien?». «Sí», respondió Elena. Y era verdad. «Solo estoy nerviosa». «Yo también», admitió él sorprendiéndola. «¿Tú?», preguntó ella con genuina confusión. «Tengo miedo de lastimarte», confesó Alejandro con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. «Tengo miedo de hacer esto mal, porque tú importas, Elena. Importas tanto que estoy aterrorizado de arruinarlo». Estas palabras la calmaron más que cualquier otra cosa. Saber que él estaba tan asustado como ella, que esto significaba tanto para él como para ella. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo, lento y respetuoso, hasta que, cuando Elena gritó de dolor, cuando Alejandro vio la sangre en las sábanas blancas, el mundo pareció detenerse. La expresión en su rostro pasó de la preocupación al shock, a la comprensión, horrorizada. «Tú estabas», comenzó él con voz estrangulada. «¿Eres virgen?». «Era», corrigió Elena, intentando hacer una broma que solo sonó triste y rota. El silencio que siguió fue ensordecedor. Si alguna vez has experimentado un momento de absoluta vulnerabilidad, donde te sentiste completamente expuesto ante otra persona, escribe en los comentarios: «También conocí mi momento de verdad desnuda». Ese silencio que siguió a la revelación no fue solo incómodo.
fue transformador. Elena vio algo cambiar en los ojos de Alejandro, algo que nunca había visto antes: horror. No era horror hacia ella, comprendería después, sino horror hacia sí mismo, hacia lo que él creía haber hecho. Alejandro se apartó bruscamente, sentándose al borde de la cama, dándole la espalda, las manos agarrando su cabello en un gesto de desesperación absoluta. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con una voz tan controlada que parecía a punto de romperse. «Te lo dije», protestó Elena, tirando de la sábana para cubrir su desnudez, sintiéndose repentinamente vulnerable en formas que no tenían nada que ver con la ausencia de ropa. «Te dije que nunca había hecho esto antes. Pensé que querías decir que no tenías mucha experiencia», respondió él, volviéndose para mirarla, y Elena vio algo en sus ojos que la asustó. No era enojo, era pánico. «No que fueras completamente virgen. Dios, Elena, si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho diferente?», preguntó ella, sintiendo una extraña defensividad crecer en su interior. «No me habrías traído aquí, no me habrías tocado». Lo que siguió fue una tormenta emocional que ninguno de los dos esperaba. Alejandro se vistió mecánicamente, cada movimiento rígido, controlado. «Esto no está bien, Elena. Nada de esto está bien», dijo, pasándose las manos por el cabello repetidamente, un hábito nervioso que ella ya reconocía. «Para de decidir por mí lo que es correcto», gritó Elena, frustración y dolor explotando como un dique roto. «Sigues diciendo que merezco elegir, que merezco tener voz, pero cuando tomo una decisión que no te gusta, de repente soy demasiado joven, demasiado inexperta». «Porque te lastimé», respondió él, alzando también la voz, y había lágrimas en sus ojos. «Te vi gritar de dolor por mi culpa, y ahora no puedo quitarme eso de la cabeza». La discusión escaló, revelando inseguridades profundas en ambos, miedos nunca expresados, expectativas no verbalizadas. Y entonces, en un momento que Elena revivió 1000 veces después, Alejandro dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Tal vez mi familia tenía razón. Tal vez nuestros mundos son demasiado diferentes. Tal vez estoy siendo egoísta al atarte a alguien como yo». Cuando la puerta de la cabaña se cerró tras él, Elena permaneció allí, desnuda, sangrando y completamente destruida, en medio de una habitación que minutos antes había sido un lugar de promesas. Durante todo el viaje de regreso a Buenos Aires, en un Uber que Sofía había enviado tras su llamada desesperada, Elena miró por la ventana y se preguntó cómo algo que había comenzado tan hermoso se había transformado en algo tan roto. Se preguntó si Alejandro tenía razón, si realmente eran imposibles, si el amor, después de todo, no era suficiente contra el peso del mundo real. La metamorfosis que sufrió en los días siguientes fue escalofriante, incluso para quienes la conocían bien. Elena pasó 3 días en un estado de entumecimiento que asustaba incluso a Sofía. Iba al trabajo en la escuela mecánicamente, daba sus clases en piloto automático, volvía a casa y se encerraba en su habitación. No lloraba más, no sentía más, apenas existía. Alejandro había intentado llamar 12 veces el primer día. Elena no atendió ninguna. Él mandó mensajes largos, desesperados, implorando que hablaran. Ella los leía, pero no respondía. ¿Qué podía decir? Él había dejado clara su postura, que eran un error, que ella era demasiado joven, demasiado inexperta, un peso que él no debería cargar. Pero incluso en mincha síntesis, nuestros momentos más oscuros, a veces aparece una luz inesperada. Para Elena, esa luz vino en forma de una hermana menor que se negaba a verla desaparecer en su propio dolor. Fue en la mañana del 4.º día cuando Sofía finalmente perdió la paciencia. Entró en la habitación de Elena sin llamar, abrió las cortinas con determinación, dejando que la luz del sol inundara el espacio, y se sentó en la cama con los brazos cruzados.
la personificación de una rebeldía que no aceptaría más silencios. «Basta», declaró Sofía con una autoridad sorprendente para sus 16 años. «Vas a contarme exactamente qué pasó o iré hasta Recoleta y arrancaré la verdad de ese hombre personalmente». Elena se volvió, enterrando la cara en la almohada, como una niña que intenta esconderse de un monstruo inexistente. «Déjalo, Sophie, no quiero hablar de eso». «No estoy preguntando si quieres», insistió Sofía, tirando de la almohada con una determinación inflexible. «Estoy diciendo que lo harás, porque la hermana que conozco no se rinde. No importa cuán difícil se ponga la situación, ella lucha, y verte así, rendida, me asusta más que cualquier otra cosa». Hay algo profundamente revelador en ser visto a través de los ojos de quienes nos aman. A veces son los únicos espejos que reflejan fielmente quiénes somos realmente, más allá de nuestras propias percepciones distorsionadas. Y en ese momento, Elena vio en los ojos de su hermana a la mujer fuerte que había olvidado que era. Con una voz monótona, que intentaba protegerla del dolor de revivir cada detalle, Elena contó todo: el fin de semana, la intimidad, el dolor, el grito, la sangre, la forma en que Alejandro había reaccionado, sus palabras, su partida. «Entonces, déjame entender», dijo Sofía lentamente cuando Elena terminó su relato. «Le diste algo precioso, algo que elegiste darle, y cuando dolió un poco, como es completamente normal y esperable, él entró en pánico y te hizo sentir que tú eras el problema». «No fue así», intentó defender Elena, pero sus palabras sonaron huecas, incluso para ella misma. «Fue exactamente así», cortó Sofía con una claridad que solo la juventud posee. «Entiendo que él se asustara, entiendo que se sintiera culpable, pero no tiene derecho a hacerte sentir que tu elección fue equivocada. No tiene derecho a decidir solo que ustedes no funcionan». En ese intercambio, en esa confrontación nacida del amor, ocurrió algo fundamental. La niebla que había envuelto a Elena comenzó a disiparse. La vergüenza dio paso a la indignación, y la indignación encendió la chispa de la acción. «¿Qué hago?», preguntó Elena, sintiéndose perdida, pero también, por primera vez en días, viva. «Vas hasta allá», dijo Sofía firmemente, su voz cargada de una sabiduría que trascendía su edad. «Y le dices exactamente cómo te sientes. No dejes que él decida solo el destino de ustedes. Lucha, hermana, por el amor que sientes, por la elección que hiciste». Y así fue como Elena, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho, tomó el metro hasta Recoleta aquella tarde de jueves. Cuando sus dedos presionaron el timbre del apartamento 1401, sentía que estaba a punto de saltar al vacío sin red de seguridad. La puerta se abrió, y en un giro que el universo parece reservarse para los momentos más cruciales, no fue Alejandro quien la recibió, sino Victoria. La sorpresa en su rostro fue evidente y genuina. «Elena», dijo, y había algo diferente en su voz. No era la frialdad de antes, sino algo más cercano a la incomodidad, quizás incluso al respeto. «No sabía que vendrías hoy». «No vine para dar clase», respondió Elena, manteniendo la voz firme a pesar del temblor interno. «Vine a hablar con Alejandro». Victoria dudó un momento. Luego suspiró con una resignación que parecía contener algo más que simple fastidio. «Está en el estudio», dijo. «No ha salido de ahí en 3 días. Apenas come, apenas duerme». Sus ojos estudiaron a Elena con una intensidad diferente. «Él me contó lo que pasó». El corazón de Elena dio un vuelco. «Le contó, no los detalles», aclaró Victoria rápidamente, «pero lo suficiente para que entendiera que fui injusta contigo y que mi hijo es un idiota». Esta última parte fue dicha con esa peculiar mezcla de exasperación y afecto maternal que sorprendió completamente a Elena. «Pasa»,
dijo Victoria abriendo la puerta por completo. Y Elena, por lo que vale, espero que lo hagas entrar en razón. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Elena caminó hacia el estudio. Respiró profundamente, llamó a la puerta y esperó. «Ahora no, mamá», respondió la voz de Alejandro desde el interior, ronca y agotada. «No soy tu madre», dijo Elena. El silencio absoluto fue seguido por pasos apresurados. La puerta se abrió y allí estaba Alejandro. Elena tuvo que contener un jadeo. Estaba irreconocible, barba de varios días, cabello desordenado, ojos enrojecidos e hinchados como si hubiera llorado tanto como ella. Llevaba la misma ropa que en Tigre, arrugada como si hubiera dormido con ella. «Elena», pronunció su nombre con tanto alivio y dolor entremezclados que casi la deshizo. «Necesitamos hablar», dijo ella, obligándose a mantener la compostura. El estudio era un caos de papeles esparcidos, tazas de café vacías y una botella de whisky a medio terminar. Cuando se sentaron, Elena notó que Alejandro mantenía cierta distancia física, como si temiera tocarla. «Lo siento», comenzó él antes de que Elena pudiera hablar. «Dios, Elena, lo siento tanto. La forma en que reaccioné, las cosas que dije, irme de esa manera, fue cobarde y cruel, y tú no merecías nada de eso». «No», concordó Elena, y vio cómo él se encogía como si hubiera recibido un golpe. «No lo merecía. Hice una elección consciente, adulta, y me hiciste sentir como si esa elección fuera errónea, como si yo fuera errónea». «Nunca fuiste errónea», respondió Alejandro con intensidad, inclinándose hacia adelante. «Nunca. El error fue todo mío. Cuando vi la sangre, cuando me di cuenta de que te había lastimado». Se pasó las manos por el cabello, ese gesto que Elena ya conocía también. «Mi padre siempre fue violento», continuó con voz quebrada. «No físicamente, pero emocionalmente. Destruía a las personas que amaba con palabras, con expectativas imposibles, con frialdad calculada. Y pasé toda mi vida prometiendo que nunca sería como él, que nunca lastimaría a alguien que amara». Miró a Elena y ella vio lágrimas genuinas en sus ojos. «Y luego te lastimé. Te vi gritar, vi la sangre, y todo lo que pude pensar fue que me había convertido exactamente en lo que juré nunca ser». «No me lastimaste intencionalmente», dijo Elena suavemente, «y dolió porque era la primera vez. Así es como funciona. No es tu culpa». Sus palabras parecieron desatar algo profundo en Alejandro. «Yo no te estaba rechazando», confesó. «Estaba tratando de protegerte de mí». «Pero yo no necesito protección de ti», respondió Elena, su voz ganando fuerza. «Necesito que confíes en lo que yo quiero, que entiendas que no soy una niña que necesitas salvar». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No estaba cargado de vergüenza o miedo, sino de reconocimiento mutuo, de verdad compartida. «Quiero intentarlo de nuevo», dijo Elena finalmente. «Pero necesito que entiendas algo. No voy a dejarte tomar decisiones por mí otra vez. No voy a permitir que me alejes cuando las cosas se pongan difíciles. Esto tiene que ser una verdadera asociación». «Estoy completamente de acuerdo», dijo Alejandro. Y Elena, por primera vez en días, sintió como si pudiera respirar completamente. Lo más fascinante de las historias de amor verdaderas es que nunca siguen un camino recto. Son como ríos que encuentran su curso a través de terrenos imposibles, a veces fluyendo tranquilos, a veces formando cascadas violentas, pero siempre, siempre avanzando hacia su destino. 2 meses después de aquella reconciliación que marcó un renacimiento en su relación, Alejandro invitó a Elena a cenar, no a un restaurante de lujo, sino de vuelta a la casa de tía Carmen, donde todo había comenzado a sentirse real. Durante la cena, entre anécdotas y risas, Elena observaba a Alejandro con una nueva mirada,
reconociendo el milagro silencioso que habían construido. Un puente entre dos mundos que todos consideraban imposibles de conectar. Después de la cena, mientras estaban solos en el porche bajo un cielo estrellado, Alejandro tomó la mano de Elena. Había un nerviosismo en él que ella raramente veía, una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual seguridad. Elena Martínez, comenzó, y su voz temblaba ligeramente. Me salvaste. No solo me hiciste feliz, sino que me salvaste de una vida de soledad emocional. Me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad. Me mostraste que el amor vale cualquier riesgo. Se arrodilló entonces, y Elena sintió su corazón detenerse. No tengo un anillo todavía, admitió Alejandro, sonriendo a través de lágrimas que comenzaban a formarse, porque quería hacerlo bien. Quería preguntarte qué tipo de anillo te haría feliz, pero no puedo esperar más para preguntarte, ¿te casarías conmigo? En ese momento, en ese punto exacto donde dos almas se encuentran en perfecta sincronía, Elena experimentó una claridad que trascendía cualquier duda. No pudo hablar, solo asintió mientras lágrimas corrían libremente por su rostro y se arrodilló junto a él, abrazándolo con fuerza. ¿Es un sí?, verificó Alejandro, riendo y llorando al mismo tiempo. Es un sí, confirmó Elena, encontrando finalmente su voz. Siempre sí. Permanecieron así, arrodillados en el porche de tía Carmen, abrazados y llorando lágrimas de alegría. Y Elena supo con absoluta certeza que, a pesar de todos los obstáculos, había hecho la elección correcta. 6 meses después, la transformación en sus vidas era evidente para cualquiera que los conociera. Elena lucía un anillo sencillo pero hermoso en el dedo. Estaba terminando su licenciatura en pedagogía y acababa de recibir una propuesta para escribir una serie de libros infantiles por una editorial que Alejandro le había presentado. Lucía la llamaba tía Elena ahora, y Sofía se había convertido en parte oficial de la familia Fuentes, con Alejandro pagando sus estudios en una escuela privada donde estaba floreciendo. Victoria, aunque aún mantenía cierta reserva aristocrática, había sorprendido a todos, convirtiéndose en una aliada inesperada. Gabriel, aunque distante, había al menos cesado su hostilidad abierta hacia la relación. Y en el día de la boda, bajo el cielo despejado de aquella tarde perfecta, Elena caminó hacia Alejandro, con un vestido simple pero elegante que ella misma había elegido. Él la esperaba en el altar improvisado en el jardín de tía Carmen, rodeado solo por las personas que realmente importaban en sus vidas. No era una celebración ostentosa, sino un momento auténtico, honesto, completamente suyo. Cuando Elena avanzó, guiada por Sofía, vio lágrimas brillando en los ojos de Alejandro, y cuando él tomó su mano, cuando pronunció sus votos con voz quebrada por la emoción, Elena supo con absoluta certeza que cada dolor, cada lágrima, cada momento de miedo y duda había valido la pena para llegar hasta allí. Esta historia de Elena y Alejandro nos recuerda algo fundamental. El amor verdadero no elige códigos postales, no calcula saldos bancarios, no mide diferencias de edad o experiencias. Simplemente sucede. Y cuando dos almas heridas encuentran sanación una en la otra, cuando ser visto vale más que ser perfecto, cuando elegir quedarse es más valiente que huir, nace algo que ningún prejuicio puede destruir. Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior, si te hizo recordar tus propias batallas por el amor o te inspiró a ver las relaciones desde una nueva perspectiva, me encantaría saber qué parte resonó más contigo. Escribe en los comentarios, también creo en los puentes imposibles, para que sepa que llegaste hasta el final de este viaje emocional que compartimos.
Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte. Cada semana exploramos historias como esta que nos ayudan a entender mejor las complejidades del corazón humano y las transformaciones que experimentamos cuando nos atrevemos a amar sin reservas. Deja tu like si crees, como yo, que a veces los caminos más difíciles son los que llevan a los destinos más hermosos.